Buenas tardes, queridos hermanos. Quisiera podamos compartir una vez más de esta forma la palabra de Dios. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Reconoces su necesidad en tu vida? ¿Es buena? ¿Es provechosa? ¿La disfrutas? ¿La entiendes? ¿Hay una búsqueda sincera y responsable de tu parte en leer, estudiar, meditar, memorizar, aplicar la palabra a tu vida diaria? ¿O es una relación casual, improvisada, descuidada y en gran medida desconoces la palabra de Dios? Casi prácticamente está ausente en tus pensamientos. ¿Cuál es o cómo es tu relación con la palabra de Dios? De esta manera está presentado el tema, es la importancia de la palabra de Dios. Y sabes, esto es algo muy serio porque el Señor Jesucristo marcó un agudo contraste entre los suyos y el resto de las personas, es decir, los que no le conocen. Esto lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos ahí, Evangelio de Juan 8, esto ocurre dentro de un contexto religioso, fuertemente religioso. Y leemos el verso 45 de ese capítulo. Dice allí el Señor: a mí y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En la mitad del verso siguiente dice: pues si digo la verdad, allí lo repite, pregunta: ¿por qué vosotros no me creéis? Es decir, ¿cuál era la razón de ese desprecio a su verdad, a su palabra? Y responde en el verso 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque no sois de Dios. Anteriormente, en el verso 37 ya, el Señor les había dicho: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, no aceptan mi enseñanza. Cabida, esa palabra habla de espacio, de admitir, de lugar. Por eso la Nueva Traducción Viviente en esta parte dice: porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Esto es lo que el Señor va a decirle. Más abajo, más adelante, en ese mismo capítulo, el verso 43, allí una vez más el Señor hace esta pregunta y dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y responde el verso 44 duramente, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. En otra ocasión, en el capítulo 12, podemos ir ahí, capítulo 12, verso 48, una vez más el Señor va a decir que el rechazo a Él es directamente proporcional al rechazo a su palabra. Nótenlo, fíjense, dice ese versículo 12:48 de Juan: el que me rechaza. Y eso es desecha, es decir, poner a un lado, es desestimar. El que me rechaza, ¿quién es? Es el que dice ahí a continuación: y no recibe mis palabras. Es algo directamente proporcional, está ligado, está unido. Así que esto es algo, como dije al comienzo, no es un agudo contraste entre los que son del Señor con aquellos que no. Por lo tanto, hermanos, nosotros que somos salvos, justamente es porque hemos recibido su palabra. Esto lo va a decir, por ejemplo, Pedro en el capítulo 2. Pedro está predicando, allí es el comienzo de la iglesia, en Hechos 2, y Lucas lo registra y va a señalar, va Lucas a hablar, Lucas va a identificar allí en su escrito a aquellos que habían creído, y dice que recibieron su palabra en el verso 41, 2:41 de Hechos. Otro ejemplo lo tenemos en los tesalonicenses, la iglesia allí en Tesalónica. Pablo les escribe a estos hermanos y va a destacar su ejemplo y demás, pero va a hacer justamente esta mención de que ellos también recibieron la palabra. Dice el verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esto es decir, de sufrimiento, es decir, a pesar de sufrimiento.
¿Y de qué manera? Dice allí el verso, con gozo del Espíritu Santo. Esto daba a Pablo un enorme motivo de gratitud. Noten que el capítulo siguiente, 1 Tesalonicenses 2, verso 13, lo tenemos. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa, es decir, opera, obra, produce algo. La idea es que ese mensaje va actuando con poder en ustedes, los creyentes. Vi la Biblia de las Américas, en esta parte dice, la cual hace su obra en vosotros, los que creéis. Eso es lo que hace la palabra en los creyentes. Ahora, en términos prácticos, el Señor Jesucristo afirmó rotundamente esto, que recibirían, es decir, que los suyos recibirían su palabra. Vamos a leer para esto que estamos diciendo un versículo en Juan, capítulo 10, verso 27. Juan 10, 27. Allí el evangelista Juan registra esta porción, este pasaje, y identifica al Señor Jesucristo, siendo Él mismo el que dijo esto, ¿no? Y Él lo registró. Dice ese versículo, mis ovejas, dice el Señor ahí entonces, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Acá tenemos mucho, ¿no? Esto expresa identificación, pertenencia, dice mis ovejas, carácter puede verse, no son lobos, son ovejas, atención, oyen mi voz, hay una relación también, dice yo las conozco y hay obediencia, me siguen, sigue diciendo. Por supuesto, no tenemos el tiempo para desarrollar esto, pero les invito, hermanos, a considerar seriamente un aspecto de todo lo que tenemos acá, y es que el Señor dijo, oyen mi voz, oyen mi voz. Esto es lo que vamos a estar considerando. Entre tantas voces que pretenden silenciarle, y con esto me refiero a la voz del mundo, la carne y el diablo, esos enemigos del creyente, del Hijo de Dios, esos frentes de lucha espiritual que tenemos, aquellos que somos hijos de Dios. Podemos oír la voz del Señor. Así que si tuviésemos que pensar en un título, sería oír su voz, porque podemos distinguir su voz. De hecho, debemos hacerlo, como leímos antes, porque la palabra actúa en nosotros. Ahora, ¿cómo distinguimos su voz? Vamos a estar leyendo y compartiendo algunas de las cosas que pasan cuando Jesús habla. Vamos a leer en Juan, ahí mismo, capítulo 7, verso 46, leemos el final del 45 y vemos qué es lo que pasa cuando Jesús habla. Lo primero que vamos a notar es que cuando Él habla lo hace como ningún otro hombre. Noten lo que dice allí. Este es ese momento donde aquellos guardias, alguaciles, son enviados a arrestar al Señor y fallan en eso, no pueden traerlo. Por eso los sacerdotes, los principales sacerdotes y fariseos, les preguntan a estos hombres, ¿por qué no le habéis traído? Y ellos responden, dando estos hombres sencillos este testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron, los alguaciles respondieron, dice el 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás, es decir, nunca. Así que lo hace como ningún otro hombre cuando Él nos habla. Lo hace también con autoridad. Esto lo podemos leer en Mateo. Es al final de ese magistral sermón del monte o de la montaña, capítulo 7, los últimos versículos. Allí Mateo escribe y dice, el verso 28, 7:28 de Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. O sea, él también está incluido junto al resto de los discípulos. Se admiraba, es decir, se asombraba. ¿De qué? De su doctrina, su enseñanza.
Y el 29 muestra la razón. ¿Por qué este asombro? Porque les enseñaba cómo, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Autoridad, es decir, los escribas, este grupo de personas, tenía que citar a otros para ir afirmando o estableciendo la autoridad en sus enseñanzas, pero no fue así con Jesús. Él es autoridad, por eso dice como quien tiene autoridad. Y así es cuando Él habla a nuestra vida. Podemos avanzar y mencionar, por ejemplo, o recordar aquel encuentro del Señor Jesucristo con aquellos discípulos en el camino a aquella aldea de Maús. Dice Lucas 24, el verso 32. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía, y ese verbo es quemar, es incendiar o encender, consumir. No ardía nuestro corazón. Así que cuando el Señor habla, lo va a hacer con poder y directo a nuestro corazón, como fue en el caso de ellos. Otra cosa que podemos notar cuando Jesús habla es que si Él nos habla, vamos a meditar en su palabra. Esto no es una carga, hermanos, para nosotros, es una dicha en la experiencia cristiana, el poder meditar en su palabra. Recordemos que allí en el Salmo 1 aparece el justo y justamente menciona esto de meditar en su palabra. Es un privilegio que tenemos y necesidad por comunión con Él de meditar en Él. Dice el Salmo 1, verso 2, y en su ley medita de día y de noche. Es una referencia a una porción de su palabra, su ley. Y dice de día y de noche. Hay una meditación, hay un pensamiento bíblico. Pensamos en la palabra de Dios. Esto, hermano, es indispensable. Esto es indispensable, hermano, porque es lo que es necesario para hacer los cambios que nuestra vida necesite. Ahora, pregunto, ¿cuánto hace que no medita en su palabra? ¿Cuánto? ¿Será por eso que el corazón ya no arde, que perdió el gusto que antes tenía, esa delicia? Hermano, si esto es así, deténgase, pare, porque es necesario que esté quieto y pueda meditar en la palabra de Dios, que eso venga a su mente, en su vida diaria. Recuerden el Salmo 46, verso 10. Dice allí el salmista, estad quietos. ¿Para qué? Y conoced ¿qué? Y conoced que yo soy Dios. Y continúa ese pasaje y dice, seré exaltado y enaltecido. Esas dos palabras que menciona la 60, es la misma palabra. La idea ahí es ese que está elevado, estar en alto, engrandecido, encumbrado, ser excelso, exaltado. Eso es lo que el Señor es. Él es excelso, Él está sobre todo. Pero es lo que Él quiere ser en nuestro corazón particularmente, en nuestra vida. Y para eso debemos estar quietos. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo hacemos para que Él sea excelso, el supremo en nuestro corazón? Hermanos, vayamos a la cruz de Cristo, al Calvario. Si estamos oyendo su voz, otra cosa que podemos notar es que se va a evidenciar. Esto se va a evidenciar por el bien que produce, es decir, el fruto, sus resultados serán en conformidad a las Escrituras. Pensemos juntos. ¿Estoy siendo una persona más humilde que antes? Mateo 11:29, allí el Señor dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Le estamos siguiendo. Queremos seguir su ejemplo. ¿Estoy siendo una persona más humilde que antes? En segundo lugar, esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma como parte de nuestra naturaleza caída, ¿están siendo mortificados? Pablo escribe en Colosenses 3, verso 5, y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo mismo va a decir
Pedro en su primera epístola, capítulo 4, dice, baste ya el tiempo pasado. Es decir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Eso está en 1 Pedro 4:3, ya es suficiente. Otra de las evidencias, hay victoria sobre el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Por la supremacía y suficiencia de la palabra de Dios, aplicada por su Espíritu en nuestro corazón. Este es un salmo muy conocido, muchos lo hemos aprendido desde chicos. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. He guardado. Es algo que he escondido, he reservado, he protegido. ¿Por qué? Por su valor. He guardado. Ahora, en cuarto lugar, nos apartamos del mal. Dice Proverbios 16:6, la segunda parte de ese texto, dice, y con el temor de Jehová, del Señor, los hombres se apartan del mal. Y esa palabrita temor, entre otras cosas, lo que involucra es reverencia. Y esta es la reverencia que se consigue o proviene del conocimiento de Dios. Por eso dice que se apartan del mal. Apartarse es cortar, es alejarse, es volverse de ese lugar, es apartarse, retirarse. Esto es lo que hace, lo que podemos ver como resultado de oír su voz, cómo se evidencia por el bien que produce. Y en quinto lugar, menciono un detalle más. Mi amor por Cristo sigue creciendo y esto se ve en una obediencia amorosa y voluntaria a su palabra. Él dijo en Juan 14:15, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para terminar, queridos hermanos, nuestra relación con la palabra escrita, es decir, con la Biblia, en resumidas cuentas deja ver qué calidad de relación tenemos con la palabra encarnada. Esto es el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Esto es algo que Él afirmó categóricamente. Dice el Evangelio de Juan 14, el Señor dice allí en verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y en el verso siguiente, el 24, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Ya sea que nos encontremos aferrados a su palabra, creciendo día a día y luchando por crecer espiritualmente, o distraídos, descuidados, o quizá distantes, o tal vez apáticos, fríos ante ella. Hermanos, les invito una vez más a renovar nuestro compromiso con las Sagradas Escrituras, de manera que la palabra llene nuestra mente, gobierne nuestro corazón y guíe nuestros pasos. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor bendiga y aplique su palabra en nuestros corazones según su voluntad y para su gloria. Amén. Le saluda con ánimo afable su hermano Emilio.